36. Valores del reino de Dios es el tema general. Y el subtema es trascendiendo a lo común. Romanos 2, del 12 en adelante, dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú, que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú, que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú, que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú, que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. La permanencia de la ley ante todo. Cuando se habla de la ley y los profetas, en el Nuevo Testamento, ya se ha dicho que se refiere a la ley o, en su caso, a la palabra y voluntad de Dios en el Antiguo Testamento. Por lo que se puede afirmar que la ley sigue vigente, pero que la gracia de Dios solo la trasciende dentro del proyecto divino. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando en ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley del pecado está muerto. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento del pecado revivió y yo morí. Hallé que el mismo mandamiento que era para la vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado,
produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, según Romanos 7, del 7 al 14. La ley engaña a la gente por usarla mal. La ley es santa y expresa la naturaleza y la voluntad de Dios. Eva se encontró con la serpiente en el huerto del Edén, según Génesis 3. La serpiente se burló de ella, logrando que apartara su vida de la libertad que Dios le dio y la pusiera en la restricción que le había puesto. Donde entonces somos rebeldes. El pecado nos atrae precisamente porque Dios nos dice que es malo. En lugar de prestar atención a sus advertencias, las usamos como una lista de mandamientos, de mandatos. Cuando nos sintamos tentados a rebelarnos, necesitamos contemplar la ley desde una perspectiva amplia, a la luz de la gracia y la misericordia de Dios. Si nos concentramos en su gran amor por nosotros, comprenderemos que nos restringe en acciones y actitudes que al final causan daño. Pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Dice Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, del 5 al 11. Los falsos maestros querían ser famosos como maestros de la ley de Dios, pero ellos ni siquiera entendían el propósito de la ley. La ley no tenía como objeto dar a los creyentes una lista de mandamientos para cada ocasión, sino mostrar a los no creyentes su pecado y de esa manera conducirlos a Dios. Para mayores detalles de lo que Pablo enseñó acerca de nuestra relación con la ley, podemos ver en Romanos 5, del 20 al 21, Romanos 13, del 9 al 10, y Gálatas 3, del 24 al 29. Con todo lo antes expresado, se puede declarar y afirmar que la ley es buena y válida hoy en día, solo que se requiere considerarla
desde la perspectiva divina de la gracia, para que de esa manera poder entenderla correctamente. Que Dios nos bendiga.